Y ahora, una palabra de Dios, directa al corazón, en labios del pastor Miguel Ángel Mendoza. Vuelve a llamar que listo estoy, vuelve a tocar mi corazón, ese jardín de intimidad que se marchita si no estás. Vuelve a llamar que atento estoy, quiero escuchar tu dulce voz, ser un secreto entre los dos, la intimidad entre tú y yo. Hola, ¿cómo está usted? Muy bienvenido a compartir nuevamente con nosotros desde tan lejos, ¿no es cierto?, de tanta distancia que hay de acá de nuestra región de Aysén, de tanta distancia que hay de acá de Coyhaique hacia el norte de nuestro país. Enviamos un inmenso saludo a todos a todo nuestro norte de nuestro país y el sur de nuestro país, que es para mí Punta Arenas. Así que enviamos saludos a todos y a todos los que nos escuchan fuera de nuestras fronteras también nacionales. Enviamos muchas bendiciones y queremos compartir a esta hora aquella gracia completa que hoy queremos compartirla, exhortarla, predicarla, como usted quiera llamarle. El énfasis es el mensaje de la gracia, el énfasis es Cristo, el énfasis no es el hombre, el énfasis es el mensaje de la cruz, el mensaje que nos lleva a comprender tantas cosas, a comprender lo que Cristo hizo por nosotros. Fue extraordinario, fue suficiente, fue tan grande lo que Él hizo por nosotros. Vamos al grano. Para lo que hoy quiero compartir con respecto a la gracia completa de Cristo. En Gálatas capítulo 4 habla de los dos hijos de Abraham. Aquí está hablando de los dos pactos. Hay dos pactos que habla la Biblia. Y eso es lo que hoy queremos enfocarnos y enfatizar en los dos pactos, ¿no es cierto? El nuevo pacto, y antes hubo otro pacto, el antiguo pacto, que se basaba en la ley y los mandamientos, y la ley me exigía obediencia para poder recibir todos los beneficios, las bendiciones, el salvar mi vida completa, en sanidad, en todas las áreas de mi vida. Pero bajo el nuevo pacto, que hoy vamos a estar comparando, ¿no es cierto? Ayer estuvimos hablando parte de lo que es el significado de los beneficios que tenemos en Cristo. El evangelio de la gracia, el evangelio de las buenas noticias, ese es el mensaje que queremos enfatizar. No estoy hablando de un evangelio de la sanidad, ni el evangelio de la prosperidad o de la bendición. Yo creo en la bendición, yo creo en la prosperidad, creo en la sanidad, pero en la obra de Cristo, en la gracia, proveen esos beneficios, salvación, no solamente que me da vida eterna, sino que también me da bendiciones, me da salud, ¿no es cierto? Sanidad, milagro y todo lo que es el complemento, porque la gracia es completa. La gracia no le falta algo. El regalo de Dios que Él dio, que fue adquirido por gracia y creímos, en base a esa gracia lo creímos con fe. No es que tenemos que tener fe, sino que en nosotros está esa credibilidad porque está el Espíritu Santo. Creemos en Él y creemos. A los discípulos les hablaba certezamente, tengan fe, porque aún no habían sido regenerados, aún no estaban en la nueva naturaleza, aún no había sido comprado. Estaban bajo una cobertura de bendición, sí, estaban bajo la cobertura del propio, ¿no es cierto?, Hijo de Dios, que cumplía la ley y los mandamientos, porque Él es todo eso, pero aún no se había justificado los pecados de ellos, aún no se habían regenerado, ¿no es cierto?, en una vida nueva en
Cristo Jesús. El motivo de lo que Cristo hizo en la cruz era sentenciar nuestros pecados, y aún no se había sentenciado los pecados de los discípulos, cubría, ¿no es cierto?, con todo lo que estaban haciendo ellos, pero le faltaba justificación, perdonazo y todo lo que compete. Dice Gálatas 4, lo habla el apóstol Pablo, ¿no es cierto? El apóstol Pablo habla acerca de lo que Jesús habló. A veces, porque no está en rojo, creemos que Jesús no lo habló. Jesús lo habló esto. Entonces, todo lo que Pablo escribió fue inspirado por el Espíritu Santo. Todo lo que el apóstol Pablo habló fue inspirado por el Jesús actualizado, el Jesús de ese momento resucitado, que aún permanecía ahí, pero con un cuerpo glorificado, ¿no es cierto? Todo cambió, sigue hablando Jesús, y todo lo que habla Pablo es inspirado por él. Dice: díganme ustedes los que quieren vivir bajo la ley. Pablo le hace una pregunta, ¿no es cierto? Pablo le hace una pregunta a los Gálatas. Díganme ustedes los que quieren vivir bajo la ley. ¿Saben lo que en realidad dice la ley? La escritura dice que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la mujer esclava y el otro de su esposa, quien había nacido libre. El nacimiento del hijo de la esclava fue el resultado de un intento humano, no por la voluntad de Dios, sino que un intento humano en la carne. Eso habla todo lo que nos habla con respecto a lo que es la carne. Está hablando de un esfuerzo propio, está hablando de un esfuerzo humano. Cuando habla de carne, está basado en un esfuerzo propio, en un esfuerzo humanista, en que yo me la puedo, y no bajo el sostén y no bajo la fuerza y los méritos hacia Dios. Siempre la carne se va a glorificar él más que el mensaje, va a resaltar más él, la persona carnal, que el mensaje que se está diciendo. Eso cuando uno se aleja, ¿no es cierto? Introduce ley, introduce mandamiento, dejamos de predicar de Cristo y su obra, porque una de las cosas que me he podido dar cuenta, y que no hemos dado cuenta, ¿no es cierto? Hay que ser honesto. Desde el año, bueno, yo tengo uso razón, yo nací en el 72, de la década de los 80, la década de los 90, después vino el 2000, ¿no es cierto? Después el 2010, y ya estamos cerca del 2020. Todo ese trayecto de que he podido observar en la iglesia, nosotros como pastores nos hemos alejado del mensaje central, y lo digo con alta responsabilidad, el mensaje enfocado en Jesús y en su obra completa, suficiente. Y de tantos años, ¿no es cierto?, se alejó, se dio énfasis a los milagros, se dio énfasis a la prosperidad, a la bendición, siendo que la obra de Cristo es suficiente, enfocándose a Cristo y su obra, provee todas esas cosas. Nos fuimos alejando del mensaje, nos fuimos alejando y nos fuimos acercando a los mandamientos, a la ley, a las demandas, y eso fue acercando cada día más lo que es la serpiente, lo que es que muchas serpientes mordieran, ¿no es cierto? Que provocó un espíritu de esclavitud, porque la ley eso provoca esclavitud. El hijo de la esclava habla de esclavitud. Cuando nos enfocamos en la ley, cuando nos enfocamos en el esfuerzo propio, estamos hablando de la carne producida por el esfuerzo propio, obteniendo malas consecuencias. Entonces dice: el nacimiento del hijo de la esclava fue el resultado de un intento humano por lograr que se cumpliera la promesa de Dios. Es decir, nosotros no podemos
para que se cumpla las promesas de Dios, hacer algún intento nosotros humanos. Estamos abriendo la palabra de Dios para que podamos entenderla, para que podamos comprender, para que podamos cada día acercarnos a Cristo y su obra, acercarnos a su gracia completa. La gracia de Dios es el equilibrio perfecto, la gracia es el mensaje perfecto, completo, la gracia es íntegra, porque fue el regalo, el don que fue adquirido de forma gratuita. Pero el nacimiento del Hijo de la Libre fue la manera en que Dios cumplió sus promesas. Dios cumple sus promesas, o cumplió, ¿no es cierto?, sus promesas a través de la gracia, a través del regalo, a través del don, para poder tomarnos de esas bendiciones. Ese fue el camino que obtuvimos. A través de Adán no lo pudimos realizar, porque Adán se equivocó. Dios hizo, ¿cierto? Hizo a Adán, y no que se le escapó de las manos, sino él sabía que se iba a equivocar. Hizo a Adán, pero el resultado de nuestra naturaleza, lo que hemos hablado durante cerca de estos 2 años, el resultado de todo eso es el resultado de lo que hizo Adán. Eso es lo que nuestra carne, que yo la tengo anotada, siempre se me olvida la palabra. Nuestra carne está actualizada. ¿En qué sentido? Que somos humanos. Nuestra carne está intacta ahí. Entonces la carne se duele, la carne se siente, la carne se enferma. Nuestra condición humana ha quedado ahí. Hemos sido regenerados, hemos sido nacidos de nuevo en Cristo, hemos obtenido la nueva naturaleza en Cristo, pero aún está esa humanidad de Adán en nosotros, en equivocarnos, ¿no es cierto?, en errar muchas veces a tantas cosas. Entonces, esas dos mujeres son una ilustración de los 2 pactos que habla Pablo, de Agar y Sara. El problema es que los que viven bajo la ley, los que viven bajo el viejo pacto, los que viven bajo mandamientos, que hay que cumplir los mandamientos para que Dios pueda producir en nosotros resultados, eso tiene el mismo padre que los que vivimos bajo la gracia. Está el Señor ley y está el Señor gracia. O está la señora, ¿no es cierto?, la señora gracia y la señora ley. Pero estamos con un mismo padre, que nuestro Señor, ¿no es cierto? Estamos bajo un mismo padre, tenemos el mismo papá, pero con distintas mamás. Agar y la esclava. La esclava, y Sara, la libre, la esposa original, la esposa legal. Entonces el problema es que no se puede convivir, no se puede mezclar la esclavitud con la libertad, no se puede mezclar el viejo con el nuevo pacto. Sí, podemos leerlo, vamos al antiguo pacto, comenzamos a leer el antiguo pacto, pero todo me enfoca al original, porque el antiguo pacto es la sombra de lo venidero, de que estamos viviendo en esa promesa de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Siempre cuando se me habla de libertad, del nacer de nuevo, el renuevo, ¿no es cierto?, en nuestra vida, que un corazón limpio, un corazón blando, que iba a poner los mandamientos en nuestros corazones. Estaba hablando del original que venía. Entonces hay una mezcla ahí. No podemos mezclar ley con gracia, no podemos mezclar antiguo, viejo, no podemos mezclar lo que hablábamos hace semanas atrás,
el vino viejo con el vino nuevo, con el odre, ¿no es cierto? El nuevo al viejo. No se puede mezclar dos géneros, uno nuevo y uno viejo. Es imposible, porque se van a perder los dos. Entonces, la idea es enfocarnos a lo nuevo. ¿Qué es lo nuevo? ¿Qué es lo nuevo? Es Cristo. ¿Qué es el vino nuevo? Es Cristo. ¿Qué es el pan sin levadura? Cristo. El maná del cielo. El maná del cielo. Entonces, esas dos mujeres son la ilustración de los dos pactos de Dios. La primera mujer, Agar, representa el monte Sinaí, la ley, donde el pueblo recibió la ley que los hizo esclavos. La ley que los hizo esclavos. Y ahora Jerusalén es igual que el monte Sinaí, en Arabia, porque la ciudad y sus hijos viven bajo la esclavitud de la ley, pero la otra mujer, Sara, representa la Jerusalén celestial. Ella es la mujer libre y es nuestra madre, como dijo Isaías. La gracia, el nuevo pacto, todo lo que venía representa el nuevo pacto. Es nuestra madre. Si queremos hablar de madre, aquí tenemos una madre espectacular que es la gracia de Dios, representando la gracia como una madre, ¿cierto? La madre libre y la madre esclava, con un solo marido, un solo papá, que es nuestro Dios. Pero no podemos tener dos mamás. No pueden convivir Isaac, ¿no es cierto? No se puede convivir Isaac con Ismael. Es imposible. Entonces dice: alégrate, oh mujer sin hijos, tú que nunca diste a luz. Qué hermoso. Se refería al nuevo pacto. Cuando comenzamos a leer y empezamos a complementar con el nuevo, lo que hablaba el viejo, y Pablo empieza a hablar del viejo pacto, pero enfocado en el nuevo pacto, que era la mujer, la madre. Ponte a gritar de alegría, tú que nunca tuviste dolores de parto, pues la mujer desolada ahora tiene más hijos que la que vive con su esposo. Qué tremendo. Bajo el nuevo pacto, no solamente Israel, sino que también los gentiles, nosotros que hemos sido injertados, hemos sido puestos por la gracia de Dios, por su favor, porque le dio la gana hacernos hijo adoptado, ¿no es cierto?, con todos los derechos legales para disfrutar de esta promesa, de esta herencia. Entonces, dice: y ustedes, amados hermanos, son hijos de la promesa igual que Isaac, pero ahora son perseguidos por lo que quieren que cumplan la ley, tal como Ismael. Es decir, está comparando, está asimilando, está comparando a Ismael persiguiendo a Isaac, ¿no es cierto?, con los que la ley persiguen a los que hablan de gracia, los de la ley que persiguen a aquellos que no le dan mérito a sí mismo, al esfuerzo humano, sino que todo el mérito fue hecho por la obra de Cristo, que por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Entonces dice: pero ahora son perseguidos por lo que quieren que cumplan la ley. El sistema de ley, sistema de carne, sistema de esfuerzo humano propio, humanista, va a perseguir cuando se predica un evangelio que se honre a Cristo y a su obra completa y suficiente. Ese es el mensaje que nosotros estamos predicando, estamos hablando, estamos enfocándonos en esa dirección, en que ahora entiendo, ¿no es cierto?, de cada vez que leemos vamos entendiendo por qué los que
quieren que cumplamos mandamientos y leyes, nos persiguen y persiguen, ¿no es cierto? Aquellos que son hijos de Isaac, ¿no es cierto? Porque no son compatibles, porque son distintos, son distintas mamás, son distintos pactos, son distintas formas. El mismo papá, sí, pero con distinta mamá. Se basan en la ley y otro grupo que se basan en la gracia. Entonces el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice, pero ahora son perseguidos, es decir, estamos siendo perseguidos. La iglesia va a ser perseguida por la misma iglesia, porque hay una revolución, hay un movimiento fuerte. No estoy hablando de la gracia extrema, vamos a pecar, no. La gracia no es una licencia para pecar. La gracia es una licencia a no ser condenado y vivir, ¿no es cierto?, bajo una cobertura tan extraordinaria que nos hace vivir íntegro, completo, y ese pecado y eso que hay en nosotros no nos condena. Pero nos vamos a pecar deliberadamente porque estoy en la gracia. Ese tema, esa gracia, no es ninguna de las dos madres. Por favor. Es un evangelio que te lleva, ¿no es cierto?, a vivir también bajo un esfuerzo propio. Es decir, total, yo hago lo que quiero, hago la de Kiko y Caco, porque Dios me perdona. Cuando hay gracia en mí, yo soy agradecido. Porque Él me ha libertado, porque Él me ha bendecido, porque Él me ha sanado, porque Dios ha hecho milagro en mí, porque Dios me ha regalado la vida eterna. Y cuando creo en eso, cuando comprendo en eso, vivimos de una manera diferente, porque en nosotros hay un resultado, hay fruto, el fruto de la obediencia, que hablamos, no es la raíz. Hay un fruto de obediencia, hay un fruto, ¿no es cierto?, que comenzamos a creer, comenzamos a crecer en la salvación. No comenzamos a descrecer. Cuando yo comienzo a descrecer es porque no he entendido. Es porque aún no hay revelación de la gracia. Hay un descreciendo, disminuyendo. Pero cuando comenzamos, Dios nos revela, hay un crecimiento. Estamos creciendo en la salvación y nuestra meta es ser salvos. O sea, es ser como Cristo. Porque ya somos salvos. La meta, Cristo la cumplió por nosotros. De hacernos salvos, de guardarnos en su mano protectora. Eso es lo que provocó Cristo por nosotros. Entonces, dice, pero ahora son perseguidos por lo que quieren que cumplan la ley, mandamiento, tal como Ismael, el hijo que nació del esfuerzo humano. La ley habla del esfuerzo humano. Persiguió a Isaac, el hijo que nació por el poder del Espíritu. Es decir, Ismael, que nació por el humanismo, el esfuerzo propio, la ley, la carne, siempre va a perseguir aquello que vive bajo la gracia. Aquello que viven en ese nuevo pacto, que no mezclan, porque no se puede mezclar. No se puede hacer una ensalada de dos pactos, no se puede hacer una ensalada de las dos mamás, ¿no es cierto? No se puede tener dos mamás. Imposible. Imagínense una casa con dos mamás, que a la escoba, que a la patada. ¿Quién quiere mandar más? ¿Quién quiere decir más? ¿Quién tiene más autoridad? ¿Se imagina dos mujeres con un solo? Me acordé de un, no sé cómo era, pero eran dos mujeres y un
Un camino, parece que. Dos mujeres con un marido. Imagínense. Un problema. No estoy diciendo que la mujer es un problema, pero ya dos mujeres, esposas de un solo marido, viviendo bajo el mismo techo. Imagínense. Entonces dice, ¿pero qué dice la Escritura al respecto? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque el hijo de la mujer es esclava, no compartirá la herencia del hijo de la mujer libre. Es decir, no puede compartir la herencia. Los que viven bajo la mamá ley no pueden vivir ni disfrutar la herencia junto con la mamá gracia. Qué simple, qué bien práctico, como habla Pablo. Así que, amados hermanos, no somos hijos de la mujer esclava, somos hijos de la mujer libre, free. Qué tremendo el poder entender esto, el poder abrir la palabra de Dios. Cómo Pablo se refirió en la temporada de la gracia, en el nuevo pacto, hablar de lo que estaba escrito en el antiguo pacto, introducirlo acá en el Nuevo Testamento, en el nuevo pacto, y decir que la ley va a perseguir la gracia, no se pueden convivir, es necesario echarla afuera. Es decir, para yo poder disfrutar la herencia tengo que echar afuera la ley, mandamiento, antiguo pacto, que me demanda obediencia, me demanda creer, son tantas que me demanda amar y no podíamos, que me demanda justicia, no podíamos, por ninguna manera. Entonces dice, es necesario echarla afuera. ¿En qué sentido? Que no puedo estar viviendo, no puedo predicar un evangelio mezclado, decir que la gracia y ley es un evangelio equilibrado, el predicar, ¿no es cierto?, de gracia y hablar de obra es un evangelio equilibrado. Sí, la gracia, obviamente, el fruto es obedecer, es la obediencia, es creer, el fruto del Espíritu Santo. Vamos creciendo, es parte de eso. ¿A qué nos conlleva esto? A que no podemos heredar con la ley, no podemos heredar con la mamá ley. Cuando somos hijos de Agar, cuando somos Ismael, los Ismaeles no pueden recibir la herencia, porque están bajo esclavitud. Entonces, si insistimos en guardar mandamientos, si insistimos en guardar ley, tarde que temprano va a dar a luz, ¿no es cierto?, la esclavitud. Tarde que temprano va a haber esclavitud. Va a dar a luz. Vendrán serpientes. Las serpientes morderán. ¿Por qué? Porque le abrimos puerta. Porque creemos a eso. Porque el que se adhiera a la ley, el que se adhiera a mandamiento, lamentablemente va a florecer, va a dar a la luz esclavitud. Y eso va a cobrar, la ley cobra y demanda, y lamentablemente eso nos maldice. Nos maldice. Entonces, hay dos maneras de vivir como hijo, como Ismael y como Isaac. Si yo quiero herencia, tengo que ser un tipo de Ismael, de Isaac, perdón. Y que mi madre sea el nuevo pacto, la gracia. Y mi papá sea Dios, para yo poder disfrutar de la herencia. Porque aquí dice, como habló el profeta Isaías, alégrate, oh mujer sin hijo.
hablando de eso. Tú que nunca diste a luz, ponte a gritar de alegría. Tú que nunca tuviste dolores de parto, pues la mujer desolada ahora tiene más hijos que la que vive con su esposo. Qué tremendo. Somos mucho más en Cristo, mucho más, hermanos. Somos coherederos juntamente con Cristo, somos sus hermanos menores de Cristo. Es por eso que nuestro enfoque es Cristo y su obra terminada en la cruz del Calvario. Es Cristo. Ese es nuestro mensaje. Es su obra completa. No podemos introducir levadura porque va a fermentar la masa. Dice, con un poquito de levadura leuda toda la masa. Por eso es que la ley, el viejo pacto, la mamá, viejo pacto, ley, Agar, Ismael, con un poquito, eso crece rápidamente. El problema es que mucha gente se está convirtiendo, pero el problema es que le estamos introduciendo levadura. Lo estamos metiendo en un sistema de esclavitud. Lo estamos metiendo en un sistema de ley, de demandas. Y viven bajo esclavitud. Y eso potencia el pecado de la gente. Y es peligroso. Es súper, megamente peligroso. Ser hijo, ser Ismael, es súper peligroso que nuestra mamá sea Agar. Entonces la pregunta es, ¿quién es tu mamá? ¿Quién eres tú? Isaac, Ismael. Yo sé que tu papá es mi papá. Tu papá es mi papá. Estamos claros en eso. Pero mi mamá es la misma mamá mía. ¿Tu mamá es mi mamá? Es un mensaje tan básico. Es un mensaje tan simple. El problema es que cuando empezamos a buscar revelaciones de revelaciones, empezamos a adorar las revelaciones, que empezamos a enfocarnos y a desenfocarnos, ¿no es cierto?, de la obra de Cristo, y comenzamos a hablar de tantos mensajes que perdimos la órbita, la brújula, GPS y todo lo que podamos decir, ¿no es cierto?, el mapa hacia dónde nos dirigía. Y comenzamos a rellenar mensajes, comenzamos a hablar 3 pasos de fe, 3 pasos de sanidad, de prosperidad, 3 pasos y 5 pasos, 3 pasos. Y Dios no anda demandando ni obediencia ni creer, sino que Él puso el obedecer como el creer, Él lo puso en nosotros. Pablo siempre se enfoca en las cartas, ¿cierto?, que ya vivimos en obediencia, ya vivimos en fe. A los discípulos, insisto, a los discípulos sí, aún no habían sido regenerados, aún no eran parte del cuerpo de Cristo. Yo sé que es fuerte lo que tú estás escuchando, sé que es fuerte y no es un mensaje para que me pongan me gusta, que para que me aplaudan, no es un mensaje difícil de entender. Y por eso que la ley persigue a los de la gracia. Por eso que los ismaeles siguen a lo Isaac. Las dos mamás no pueden estar. Tenemos que echar fuera. Y aquí lo dice.
echa fuera a la esclava. ¿Y quién es la esclava? Agar, la ley, y a su hijo. La ley y a su hijo, porque el hijo de la mujer esclava no compartirá la herencia del hijo de la mujer libre. Porque la esclava no compartirá la herencia del hijo de la mujer libre. Así que, amados hermanos, no somos hijos de la mujer esclava, somos hijos de la mujer libre. Que mire lo que dice esta Biblia de estudio que tengo yo en la NTV. La recomiendo. Diario Vivir, Biblia de estudio, NTV, una Biblia de estudio. Hay un comentario que me gusta mucho. Dice: la gente recibe la salvación a causa de su fe en Cristo, no por sus acciones. Pablo contrasta a quienes son esclavos de la ley, representados por Ismael, el hijo de Agar, la esclava de Sara, con quienes son libres de la ley, representados por Isaac, el hijo de Sara, la esposa de Abraham. Pablo les recuerda a sus lectores la historia de Génesis 21 y considera la burla de Ismael hacia Isaac como persecución, y explica que esa persecución contra los cristianos gentiles nacidos por el poder del Espíritu continúa de parte de los judaizantes nacidos por el esfuerzo humano, quienes insistían en cumplir la ley y mandamientos a fines de ser salvos. En esta ilustración, Pablo estaba usando una manera de debatir que era en común en esos días. Estaba explicando que lo que sucedió entre Sara y Agar sirve como una ilustración de la relación entre Dios y la humanidad. Señaló una gran verdad espiritual ilustrada en esa historia: la superioridad del cristianismo sobre el judaísmo. Que no es por la carne, no es por el esfuerzo propio, no es basado en ayúdate que yo te ayudaré, esfuérzate y sé valiente, al que madruga Dios lo ayuda, y tantas frases, ¿no es cierto? En la obediencia está la ganancia, ¿no es cierto? Que nacimos con esa frase evangélica. Y tantas cosas, ¿no es cierto? Que más que nada no han provocado daño a nuestra vida. El problema es que nos cansamos de hablar de Cristo, nos cansamos de hablar de su obra, nos cansamos de hablar de la gracia, del favor, y comenzamos a meter otros mensajes. Todo lo que yo hago bajo un sistema de ley y mandamiento, si yo voy a la iglesia bajo ley, oro bajo ley, me congrego bajo ley, canto bajo la ley, tarde que temprano va a dar a luz la esclavitud, porque estoy bajo un sistema de esclavitud, con un mismo papá, pero con una distinta mamá. Y ese es el problema, es que la iglesia es como ascensor. En su salvación es así, en la economía igual, en la salud igual. ¿Por qué? Porque si predicamos a la iglesia de una salvación inestable, si le predicamos una salvación inestable, una salvación condicionada, ¿qué más le vamos a pedir a la iglesia? Que su economía, su salud, ¿no es cierto?, sea estable, que sus frutos sean estables y vayan creciendo en Cristo. Si solo el Espíritu Santo puede hacer la obra. Pero cuando rechazamos eso, cuando rechazamos la obra de Cristo y pretendemos nosotros hacer algo, y pretendemos nosotros el poder alcanzar algo con nuestros propios ñeques, estamos cayendo en la carne. Y carne, siempre nos referimos a la carne, tal adulterio, tan fornicación, Jezabel, ¿cierto?
Y la carne es caer en el propio esfuerzo. La levadura igual, ¿no es cierto? Con un poquito de levadura, si alguien lo veía beber un poco de vino, cuidado hermano, porque un poquito de levadura leuda toda la masa. Y siempre lo enfocamos al sexo, a los vicios. Y lo que se enfoca Pablo es caer en alejarnos de la obra de Cristo y acercarnos a nuestra propia obra y esfuerzo humano. Eso es caer en la carne. Esto no es obra, una buena o mala obra, sino que aquí tiene que ser una obra de fe. No es en base de malas y buenas obras. Estamos en base de una obra de fe. Nada más. Esa fue, por la gracia, la que nos hizo libre, nos hizo sano y bendecido en todas las áreas de nuestras vidas. En todas las áreas de nuestra vida. Porque la ley es santa, pero no nos puede hacer santos. Difícilmente. No podemos heredar con Isaac e Ismael. Difícilmente podemos que se nos revele el nuevo pacto si estamos metidos en el viejo pacto. Nos gusta la historia de David, nos gusta la historia de Abraham, ¿cierto? Y sabemos que el énfasis de Abraham y su simiente es la simiente, no la simiente que es Jesucristo, la semilla que es Jesucristo, la simiente era la salvación de todas las cosas, de todas las cosas. Entonces, ¿de cuál es mi pega? ¿Cuál es mi trabajo? De compartirte esto. Para que nos vaya, para que el resultado sea que nos vaya bien. En todas las áreas. Porque Pablo dijo, somos bendecidos con toda bendición de lo alto. Pero no puedo vivir entre dos pactos. Puedo hablar del antiguo pacto, pero para enfatizar y enfocar el nuevo pacto, que el nuevo pacto me habla de las nuevas noticias del Evangelio de Salvación, por gracia, por fe, por lo que Él hizo, por sus méritos, no me habla. El viejo pacto me está hablando de las malas y viejas noticias de perdición, porque no podemos cumplirla. Por eso es que fue necesario que vendrá el tiempo en que los mandamientos, las leyes estarán en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque está el Espíritu Santo. Ellos, ¿no es cierto? La Trinidad, no, que la Biblia no habla de la Trinidad, bueno, los tres ya. Están en nuestro corazón. Por eso es que mandamiento y ley están en nuestra vida. Por el querer y el hacer. Por eso que el fruto en nosotros es obedecer, es creer, es amar, creciendo en la salvación. Es difícil, yo sé que te complica este mensaje. Yo sé que, porque es por año se ha predicado un evangelio de punch humano. Me sale medio. Su obra perfecta fue la que nos salvó. Nada más. Nada más. Él dio los pasos, montones de pasos, por la vía dolorosa hacia el Calvario. ¿Qué paso voy a dar yo? Un paso de fe. ¿Qué paso de fe? Un paso de obediencia, un paso de... Si todo es provocado por Él. Todo es provocado por Él. Entonces Él nos ayuda. Él nos ayuda a dar fruto, al poder determinar bien, ¿no es cierto? Somos guiados, ¿no es cierto?, a tener criterio, a tener conciencia de la vida, ser buenas personas. Es el resultado de
de creer bien. Y enfocarme que Él hizo toda la pega. Claro. Ahora no hay que hacer nada, no, si no yo no estaría predicando, no estaríamos invirtiendo en otra radio, no estaríamos haciendo las redes sociales, colocando cámaras, no, nada, no estaríamos haciendo nada, ni poniendo luces, ni comprando micrófonos, ni mesa, nada. Estamos haciéndolo porque nuestro trabajo es predicar el Evangelio y el Espíritu Santo los convence. Esa es nuestra pega, ese es nuestro trabajo. Que el Dios de amor nos ayude a entender esto. Oremos juntos. Señor, es tan grande tu amor, Señor, que tú estás revelando en estos últimos tiempos fuertemente el nuevo pacto. Tú estás hablando, Señor, fuertemente de vivir en el Espíritu, de vivir enfocado en tu obra, Señor. Señor, te pido que nos abra nuestros ojos, nuestros oídos para poder entender y nos dé esta bendición de poder entender la obra suficiente, completa, tuya, Señor. Tú eres merecedor de alabanza, de honra y de gloria, Señor. Derrama de tu gracia, derrama, Señor, en los lugares donde viven bajo esclavitud, donde viven bajo la mamá ley, la mamá viejo pacto, que tú estés revelando, Señor, que no se puede heredar junto con dos mamás, con dos pactos. Es necesario echarlo afuera. Es necesario todo lo viejo tomarlo y dejarlo atrás, como dijo Pablo, lo tomo por basura, para tomar y crecer y creer y poder entender cada día más y aferrarme a Cristo y a su obra. Ayúdanos, Señor, a comprender, que mis hijos entiendan esto. Cuando nuestros hijos, Señor, entiendan tu obra, ya no será una obediencia ciega, sino que será una obediencia por un fruto, porque es un fruto, por entender el mensaje de la cruz y tu sangre derramada en aquel Calvario. Gracias, Señor, Espíritu Santo, gracias por ese inmenso amor, por tu obra perfecta, porque en esas dos palabras se concretó el Evangelio y la salvación y todos los demás. Consumado es. En esas pequeñas dos palabras, consumado es. Gracias, Señor. Muchas bendiciones. Desde Coyhaique, el pastor Miguel Ángel Mendoza Rojas. Bendiciones. Chao, chao.